Hola, Hola, ¿cómo están? hola, ¿qué Doctora, tal? Buen día. buenos días. Espero, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad de poder platicar con usted un ratito. Quiero que sepa que para nosotros como Oceanides, pues sí es un honor poder platicar con gente del medio. Bueno, pues adelante con sus preguntas. Bueno, primero, muchas gracias. Siempre poder platicar con jóvenes es un gran aliento. Y segundo, muchas felicidades por organizarse. Lo insistíamos mucho el día de la plática que fui a dar allá. Esto es la herramienta, la organización, y no importa cómo, entre los cuates, entre la escuela, en el barrio, en la familia, o lo que sea, pero es estar en una conversación y poder reaccionar a ciertas cosas a través de una estructura orgánica. Entonces, pues felicidades por haber hecho esto, ¿no? Entonces, adelante. Claro que sí, doctora. Pues vamos a empezar con la sección de divulgación. Pues en primer lugar, yo tuve la oportunidad de verla hace varios años en el Congreso de Cambio Climático y justamente se llevó a cotación la propuesta que hizo entonces la ganadora del premio Nobel, Elinor Ostrom, para combatir pues la tragedia de los comunes. Y mi pregunta es, ese modelo que ella propuso, que lo implementó en ciertas comunidades, ¿podría aplicarse a las problemáticas ambientales, socioambientales que hay en México? Sí, por supuesto. Este es un marco conceptual, la manera de abordar el tema, sobre todo del uso de los territorios comunes, ¿no? De los comunes llamados, porque venía un paradigma que se había establecido que todo lo que tuviera propiedad común era la tierra de nadie o el agua de nadie, y entonces todos podían abusar de ello, ¿no? Ostrom lo que dice es al contrario. En el momento en que están definidos claramente los derechos de propiedad, las reglas entre las personas que pertenecen a un colectivo, llámese una organización, una comunidad, un ejido, etcétera, pueden entender cómo se usan estos espacios. Entonces, está afincado toda su idea en la construcción de reglas, pero reglas internas, reglas que son luego mucho más fuertes y útiles que lo que serían legislaciones que no correspondan a las condiciones locales de los sitios. Esto no quiere decir que las propuestas de Ostrom sean ajenas o en contra de las legislaciones, sino que van más allá. Son a partir de ciertos marcos regulatorios que se rigen nacionalmente o mundialmente, aunque no son marcos regulatorios vinculantes, pero sí lo que tiene que ver con los derechos universales o los acuerdos que tenemos en las distintas cumbres a los niveles globales. Pero estas reglas que ella empuja, ese modelo, es lo que puede la comunidad ir más allá en la concreción del cómo hacerlo. Y lo que está claro es que cuando no está la participación y el involucramiento de las comunidades en la definición de las reglas, las cosas no funcionan. Entonces es la violación de la ley, es el incumplimiento y por lo tanto, si no hay vigilancia, pues entonces cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y creo que el concepto que ella aporta, este marco conceptual que aporta, no solamente es viable, sino que se está aplicando. Y se está aplicando en los bosques oaxaqueños, por ejemplo, y en otras comunidades. Quizás no está tan claro, o al menos yo no lo tengo tan claro y no lo conozco, y eso lo pueden ustedes a lo mejor analizar mejor, cuáles son los mecanismos de estas formas de gobernanza que plantea Elinor para las comunidades pesqueras, ¿no? Justamente, muchísimas gracias. Y también hablando justo de comunidades, bueno, todos aquí admiramos su trabajo en la Lacandona y quisiéramos preguntarle primero, ¿cómo está ahora el panorama general en ese ambiente tan importante? Y segundo, ¿cuáles ustedes creen que son los desafíos socioecológicos que están afectando actualmente a la selva lacandona? Bueno, yo colocaría el tema en dos niveles. Primero, haciendo una aclaración de cómo es el sitio. El sitio en donde trabajamos es un espacio que está ocupado por comunidades indígenas, particularmente el único pueblo originario de allí es la comunidad lacandona.
Las otras comunidades indígenas son migrantes, que son originarias de otros lados. Una es de la región de Tabasco, que son los choles, la otra es de la región de los Altos de Chiapas, que son los celtales. Entonces eso ya le da una complejidad. Es una comunidad a la que le pertenece la mayor parte de este territorio, pero está compuesta por 3 etnias con orígenes distintos. La única que es originaria y que por lo tanto tiene el contacto y la experiencia del uso de sus recursos y su cosmovisión basada en ese uso de los recursos, que son los lacandones, y las otras 2 vienen de sitios completamente diferentes. Por lo tanto, ya de origen hay una dificultad en el manejo del territorio. La segunda cosa es que de la otra parte de la selva lacandona son comunidades mestizas que han ocupado el territorio a partir de los años 70. Entonces no son pueblos originarios ni tampoco son pueblos indígenas que vengan de otros lados. Son fundamentalmente comunidades que después de la saturación del reparto agrario en la zona norte y centro de nuestro país se fueron para el sur, promovidos por el gobierno. Entonces es un mosaico socioambiental muy complejo, porque no estamos hablando de una estructura sólida como podría ser el caso de lo que mencioné de Chiapas, que son comunidades indígenas, todas ellas arraigadas a su tierra. Aquí es distinto. Por lo tanto, en las comunidades que no están arraigadas y que son más recientes, traen la visión fundamentalmente del cambio de uso de suelo, el cambio a la ganadería y a las actividades productivas de monocultivos. Los que son indígenas, pero que vienen de otras zonas, no tienen la cosmovisión y el conocimiento tradicional del manejo de sus recursos tropicales. Solo lo tienen los lacandones. Entonces se presentan muchas contradicciones en el cambio de uso de suelo. Para los lacandones, una área natural protegida no es una imposición, es parte de su cosmovisión. Para los choles y los celtales sí es una imposición de cambio de uso de suelo. Entonces se generan muchas tensiones. Y para los otros que vienen de fuera, no hay área protegida, ellos están en territorios ejidales que no fueron protegidos y el cambio de uso de suelo es aceleradísimo, se está perdiendo casi todo. Ahí es donde estamos trabajando en detener esos procesos a través de la protección por medio del pago por servicios ambientales y del ecoturismo y en hacer una reconversión productiva hacia procesos más sustentables, con la finalidad de ir construyendo un paisaje mucho más sustentable. Y el factor último de complejidad que hay en el sitio, pues es la entrada del crimen organizado en los últimos años, en donde ha controlado muchos procesos productivos y está generando una situación de terror al interior. Está más controlada ahorita que en el sexenio pasado, pero no obstante todavía tenemos importantes problemas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sumamente interesante. Gracias, Constanza. Muchas gracias, doctora. Continuando con la sección de divulgación, ¿cuál es la importancia de la sustentabilidad ambiental en el crecimiento económico? Bueno, o el crecimiento económico es sustentable o no lo va a ser. Esto va a ser un problema en que la crisis va a acabar por detener el crecimiento a partir del uso de la naturaleza. Y eso va a generar pues todo tipo de impactos en los grupos sociales. Entonces, hay que incorporar en los procesos de crecimiento, no puede pensarse un crecimiento ilimitado. Hay países como el nuestro y como los países en vías de desarrollo que tienen que seguir creciendo. No podemos nosotros detener o pensar en un proceso de crecimiento porque esto generaría muchas mayores desigualdades de las que ya tenemos. Las desigualdades no se corrigen con el crecimiento o no crecimiento, se corrigen con otros factores adicionales que tienen que ver con la distribución de la riqueza. Y para eso hay mecanismos como
la distribución de los recursos a través de reformas fiscales, pero el crecimiento en países como el nuestro tiene que seguir. Y lo que tiene que ocurrir es que se debe de incorporar los estándares y las normativas al crecimiento. Por un lado, en el crecimiento pues está la ecuación del que demanda, que somos nosotros. Por el otro lado es el que oferta, que son los productores. Entonces, entre la demanda y la oferta tiene que encontrarse el equilibrio de qué necesitamos, pero qué necesitamos que sea sustentable. Por un lado, los consumidores podemos ir eligiendo esas formas de producción más sustentables por la vía del consumo. Pues no compremos un café que es contaminante, compremos un café orgánico. Claro que tiene un sobreprecio y no todo el mundo lo puede hacer, pero la capa de la población que tiene recursos suficientes recursos para poder comprar ese tipo de productos es lo que hay que fomentar. Además, en la medida que estos productos vayan siendo más masivos, sus costos serán cada vez menores. Ahorita es muy caro porque no lo subsidia nadie, mientras que sí subsidian a las vacas y sí subsidian a los monocultivos. Si los subsidios estuvieran colocados en los proyectos sustentables, entonces tendríamos acceso más barato a esos productos. Entonces hay que hacer un reajuste en que el crecimiento debe de basarse en los procesos productivos sustentables que tienen que ser favorecidos y fomentados, ya sea por los subsidios o por los estímulos e incentivos económicos. Pero crecimiento tendrá que haber. No es lo mismo para otras naciones como las europeas, los países que ya están muy desarrollados, Japón, etcétera, sí tienen que entrar en procesos de decrecimiento. Entonces, un decrecimiento que tiene que estar bien planeado para que no afecte la calidad de vida de la gente, pero que no siga extrayendo la cantidad de recursos que demanda, ya no de sus países, porque ya no tienen, sino ahora de nuestros países, ¿no? Claro, muchísimas gracias. ¿Y cómo qué podríamos hacer nosotros como proletariado para promover este tipo de ajuste en el crecimiento económico, especialmente para México? Como pueblo, tenemos que precisamente ir teniendo más información, más conocimiento de estos temas y que nuestras conductas estén alineadas hacia los procesos de la sustentabilidad. Eso va a implicar en el consumo. O sea, no tenemos por qué estar consumiendo camisetas por la moda a cada rato. Hay que usar las camisetas. Yo tengo camisetas de los años cuando yo era joven, porque se producían muy bien, muy, muy bien. Eran un magnífico algodón que no se echaba a perder con las lavadas y todavía me sirven después de muchísimos años. Entonces, el consumo no puede ser digo las camisetas como cualquier otra cosa, ¿no? Igual el celular todos los años, los dispositivos que nos meten a fuerza, el Buen Fin, órale, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues, ¿cómo que qué voy a hacer si es el Buen Fin? Pues voy a comprar. ¿Y qué necesitas? No, voy a ver qué hay, porque ahora está barato. Pues no, hay que comprar lo que necesitamos. Ahora sí, si no tienen una compu y quieren hacerla, pues es el momento, si no tienen lo que sea, pero hay que ser muy racionales en lo que estamos haciendo. Esas compras de pánico, esas compras de armadas por el mercado son las que pues, nos llevan a estos problemas. Una cosa es comprar cosas en el momento que están baratas, que necesitamos, y otra cosa es comprar por comprar. Y eso es lo que toda la gente tiene planeada hoy. Si ustedes van seguramente a los centros comerciales que vi ahorita en Mérida, que me aterraron, cada vez hay más y más y más. Si vienen a la Ciudad de México y pasan por Perisuri, etcétera, etcétera, va a estar hasta el gorro. O sea, no se va a poder entrar desde las 12 de la noche. Imposible. Esos procesos no nos ayudan en nada. Ayudan a la economía, hay más generación de gastos, se consume más, pero le están haciendo un enorme daño al medio ambiente, ¿no? Entonces hay que tratar de ir mandando los mensajes de la conciencia del consumo responsable. Y ese consumo responsable no es fácil, porque la gente está dispuesta a ayudar al medio ambiente. ¿Tienes ganas de que el cambio climático crezca? No, por supuesto que no. ¿Estás dispuesto a no cambiar tu celular en 5 años? No, ¿cómo?
¿no? No, bueno, pues hay que ser congruentes con la manera en que uno tiene su comportamiento individual, pero además colectivo, porque si estas ideas y estas formas de pensar van cambiando las actitudes, van exigiendo. Entonces ya no es un asunto de la decisión voluntaria solamente, es un asunto de exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer. Y entonces que le obligue a los empresarios a estar respondiendo a las necesidades de lo que implica la sustentabilidad ambiental y si no se cumple, pues entonces la sociedad se queja y se empieza organizándose de a poquito, aunque sean 4, 10, 20, no importa, de a poco, así se hacen los movimientos. Claro, muchísimas gracias. Y entonces, no sé qué piensa usted, pero creo que una parte muy importante de esto del consumo responsable sería como empezar a difundir entre el público sobre este proceso de la obsolescencia programada. Por supuesto, no lo comenté, pero absolutamente, cuando di mi plática ahí con ustedes, lo mencioné. La obsolescencia programada es inmoral, o sea, debería estar absolutamente prohibida. No puedes estar generando tecnología para que se produzca el desecho para que la gente compre más. Eso tendría que ser absolutamente prohibido. Y entonces el gobierno tiene que cambiar eso. Y esas son medidas, muy poca gente habla de esto. Si organizaciones como ustedes están hablando, éntrenle al detalle, puedan explicar con más detalle en una infografía, facilísimo decir, fíjate, tu celular trae aquí un resorte que dice que se va a reventar en un año, ¿sí? Y vas y lo quieres arreglar y resulta que no hay forma de arreglarlo. Entonces, eso tiene que estar prohibido. Estás haciendo cosas a fuerza. Es el equivalente al planeta, como si un médico nos va a operar un pedacito y dejas el resto para que siga siendo su cliente. No, espérense tantito, ¿no? Entonces sí, hay que encontrar, y ustedes son muy creativos como jóvenes para encontrar la forma y comunicarla y ir haciendo conciencia sobre esos temas, ¿no? Te quito un poquito de cáncer para que el año que viene vengas conmigo, ¿no? Otra vez, y no quedes resuelto y ya pierda yo un cliente. Pues, ¿cómo? ¿No? Sí, sí, la verdad, sí. Y bueno, ahora ya pasando un poquito al tema de las preguntas para todo público, ¿qué es lo que le motiva a usted personalmente a seguir trabajando en la conservación de los ecosistemas mexicanos? Por un lado, que veo la necesidad que es brutal todavía. Si hubiéramos logrado, cuando yo estaba en la administración, resolver todo, pues ya, les toca a ustedes, ¿no? Y síganle. Pero no, las cosas siguen mal, la tendencia sigue a peor. Entonces hay que echarle los kilos a que esto acabe de cuajar, porque sí sabemos qué hacer. No es un problema de conocimiento científico, no es una falta de recursos económicos, no es una falta de que no haya políticas y mecanismos para poderlos echar a andar, es una falta de voluntad. Entonces tenemos que, la voluntad se va generando, primero que la sociedad lo entienda y presione, y segundo que el gobierno responda, y si no, que pague las consecuencias a través del voto ciudadano. Entonces, eso es lo que, por un lado, siento que todavía hay muchísimo que hacer. Pero la otra motivación es que sí hay resultados, y cuando uno le echa ganas, ves cambios. Y ahí está la gente, ahí están las comunidades, y ahí están los ecosistemas, y sí funciona. Entonces, el ver que sí funcionan las cosas es tremendamente satisfactorio. Y la tercera es que a esto se suman muchos jóvenes todo el tiempo. Sí les motiva mucho a los jóvenes ver que puede haber alternativas positivas, y trabajar con los jóvenes creo que para mí es la mayor satisfacción y responsabilidad. Entonces, bueno, pues por las tres cosas, ahí sigo, hasta que el cuerpo aguante. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, doctora, igual, continuando un poquito lo que mencionaba, yo le quisiera preguntar, para el panorama ambiental actual, ¿qué tan importante considera la inclusión de la comunidad no científica en la ciencia y en proyectos de conservación?
Absolutamente. Yo creo que lo que se llama la ciencia ciudadana es una parte muy importante ahora, porque son muchos ojos que se replican. Lo que tiene que haber es mucha, como se dice, curar los datos, porque puede haber mucha información falsa o errónea, algunas voluntariamente, otras involuntariamente. Entonces, el que la ciudadanía se sume a los procesos de observación, de contribuir a ir armando los diagnósticos de lo que está pasando, a una denuncia en el sentido no de denunciar al vecino y convertirte en un delator, sino de describir lo que las personas en las comunidades están viendo, el ciudadano lo que está observando, el agua que se desperdicia, etc. Es una fuente de información que de otra forma no se puede lograr. Pero esa información tiene que canalizarse a algún lado, porque no es nada más de que pues marca asterisco 11 y 11 y a ver qué pasa. Tiene que ser un espacio en donde esa información se reciba y se canalice adecuadamente para ir generando un acervo de información ciudadana que sea verificable por la ciencia. Entonces, decir, no, la señorita fulana de tal acaba de reportar que hay un águila arpía en su traspatio en la Ciudad de México. Pues no, ¿saben qué? Es un gorrión. Si todos los datos pasan, pues se hace un batidero y no vamos a conocer la realidad. Alguien tiene que curar eso. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de ciencia ciudadana están los que impulsó la Conavio, que después abandonó y se lo llevó una organización, pero ciencia ciudadana como naturalista, uno saca la foto, la manda, dice dónde está, te la identifican, y si es una cosa que vale la pena, se va a las bases de datos a alimentarse. Si es otro gorrión, pues ya, o si es una cucaracha, pues tampoco. Pero si son especies que están generando información, entra a las bases de datos una vez que son curadas por los expertos. Entonces, sí, la ciencia ciudadana es muy importante, la participación en todo, y en las formas de cultivo, en las formas de producción, en los cambios que están ocurriendo, las variaciones climáticas, cómo los campesinos se adaptan a cultivar antes o después, todos los mecanismos de adaptación a cambio climático, pues están muy en la médula de las comunidades originarias, ¿no? Pues bien, igual creo que es complementando la pregunta anterior. ¿Cuáles considera usted que son las mayores barreras que impiden que las personas de la comunidad no científica se involucren en la ciencia y en las problemáticas ambientales? Yo creo que una cosa ha sido el desprecio del gobierno y el desprecio de la academia hacia ese conocimiento. Entonces, la opinión, hay mucha demagogia en torno a eso. Vamos a consultar, ¿no? Consulta pública, y votan 4 y se para un aeropuerto. A lo mejor era correcto para el aeropuerto, pero es muy demagógico decir que el pueblo dijo, ¿no? No, todo estaba inducido siempre, ¿no? Las consultas populares del Tren Maya, no fueron consultas populares reales. Entonces, si estamos preguntándole a las comunidades, estamos pidiendo la opinión, hay que hacerlo correctamente y hay que regular correctamente qué es una consulta pública, que son obligadas por el gobierno y cuáles son sus alcances y cómo para esa consulta tiene que haber información previa. Porque no puedes preguntar, ¿te gustaría progresar y mejorar y tener un bienestar gracias al Tren Maya o no? No, pues claro que sí. Sí quiero mejorar, pero esa no es la pregunta. La información es esta. Eso lo quieren la península de Yucatán, sí o no. Y hubiera salido una cosa diferente si hubiera habido una consulta diferente. Entonces, creo que parte de que la gente no le interesa, no participa, no va a los comités, etcétera, es porque dice, yo no voy a perder mi tiempo, yo prefiero quedarme a ver una película en mi casa, ¿no? Esa actitud de no
de no darle un poco al proceso colectivo, es porque no tiene una verdadera repercusión la opinión de la gente. Entonces, ese yo creo que ese ha sido el principal limitante y que ha sido usado de manera muy demagógica, sobre todo por los partidos, todos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante el lograr el respeto a la ciencia y el respeto a la ciudadanía. Claro, Sí, claro. exactamente, doctora. Es una lástima, especialmente considerando todos los desafíos, por ejemplo, aquí en la comunidad maya, respecto no solo a su economía familiar, sino también los desafíos que tienen a nivel de escolarización. Aquí hay muchísimos municipios, muchísimas comisarías y apenas unas cuentan con primaria, ya todo lo que tiene que ver con secundaria y educación preparatoria no está a su alcance y tampoco tienen a veces los medios económicos para lograrlo. Entonces ellos se sienten vulnerados todo el tiempo por esos aspectos no políticos. Y si a eso le sumamos la problemática ambiental que fue, por así decirlo, secundaria a la creación del tren y todo eso, pues la cosa se complica aún más. Sí, sí, tienes razón. ¿No? Y me gustaría preguntarle a usted que si usted pudiera mandarle un mensaje a las personas, a los niños y adolescentes que tienen un interés en realizar acciones a favor del medio ambiente, ¿usted qué les comunicaría? Pues yo les diría que es muy importante que comprendan que todos los seres humanos somos parte de la biodiversidad, porque todas nuestras funciones, comemos, bebemos y respiramos igual que todos los seres vivos. Entonces, somos completamente dependientes de que los ecosistemas y las especies estén en buen estado de salud, que la salud que se enferman los humanos, como nos tocó a toda la humanidad con COVID, pues también le pasa a la naturaleza, y lo que le pasa a la naturaleza nos va a pasar a nosotros. Por eso es muy importante hacer todas nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza que respete su salud. Y eso se tiene que aprender en la conciencia, en la formación desde muy pequeños, que si eso lo logran, van a vivir muy bien y van a tener a su vez hijos que van a vivir en mejores condiciones que ellos. Y eso es a lo que debemos todos los humanos de aspirar, que la calidad de vida de todos los que nos suceden sea mejor. Y ustedes hoy no pueden decir eso a nosotros, respecto a nosotros. Ustedes, que en el caso de ustedes podrían ser mis nietos o mis hijos, no están viviendo mejor que yo. Yo tenía mejores oportunidades y ustedes tienen oportunidades más limitadas. Entonces, los niños y las niñas que entiendan que la naturaleza es parte de su valor, así como respetamos y nos enseñan el civismo del respeto al prójimo, tenemos que tener los mismos valores de respeto a la naturaleza, que si eso lo logran traducir en toda su forma de vida, que van a construir lo que se necesita para un mundo sano, y que se alejen de las redes sociales y de los aparatos que los distraen, que jueguen, que se diviertan, que sean niños y que ya tendrán tiempo de ser adolescentes y adultos y después van a querer ser niños y eso ya no se puede. Entonces, que aprovechen cada momento y que no pretendan, que no se metan a lo que nos está haciendo tanto daño a las sociedades, que es ya no se juega, ya no se colectiviza, ya se reúnen dos niños y se reúnen para ver su celular. No deberían existir celulares para los niños. Sí, claro, lo que usted dice es completamente cierto, ¿no? O sea, hoy en día, cuando uno sale, por ejemplo, al parque, ¿no? Ya no ve niños jugando, ¿no? Todos están así, o si los ve, todos están así, en ¿Sí? su celular, ¿no? Y eso es completamente triste porque ellos no tienen, ¿cómo se llama?, una percepción de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Solamente están fijados en el dispositivo que prácticamente les está apagando el cerebro, ¿no? Y fíjense, por ejemplo,
desde un restaurante que la cuenta por persona puede costar 500 pesos, hasta una fondita que puedas comer por 20 pesos, si hay una familia sentada, la familia está alrededor del celular, todos. Ya no hay diálogo, ya no hay conversación. Todo mundo tiene un dispositivo, no importa la clase social, todo el mundo tiene un dispositivo en el que está clavado, y con ese mundo se relacionan. Entonces se ha perdido la socialización, que es la base de la humanidad. Cuando los humanos empezamos a sedentarizarnos, empezaron a construir las primeras redes fuertes sociales de la civilización. La estamos perdiendo. Entonces hay que recuperar los valores civilizatorios, que son los que están tan vinculados a la naturaleza. No hay que volver a las cuevas, hay que adaptar la naturaleza y nuestro comportamiento a las nuevas condiciones, pero lo que estamos haciendo es destruirla, y empezando por esas redes sociales y todos estos procesos que le están haciendo tanto daño a los chavos, por aislarse y por estar recibiendo información que no logran asimilar a sus edades, y que además la mayoría son falsas y que son absolutamente retrógradas, ¿no? Sí, claro, y bueno, creo yo que el celular es una herramienta muy buena, pero la problemática está en que no se ha enseñado que es una herramienta y que si se utiliza de la manera correcta, podemos hacer un buen uso de esta herramienta, y que es muy importante en el ámbito de la divulgación científica. Pero entonces, también yo creo que un propósito de nosotros es como hacer conciencia y decirles a todo público que independientemente de que tengan o no estudios, todos tenemos la capacidad de investigar y aprender cosas por nuestra propia cuenta. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero depende de las edades. Entonces, para mí, las infancias no deben de tener acceso a los teléfonos celulares y a las tablets, más que supervisadas. Entonces es o con el hermano mayor que ya se formó, o con los papás, si es que pueden, o con la escuela, pero no tener las infancias sus teléfonos propios. Yo creo que ese es un daño muy grande. En la adolescencia es otro asunto, pero entonces con la adolescencia también hay que trabajar mucho en qué momento ya hay una cierta decisión de qué se debe y qué no se debe, porque información en las redes y utilizar las redes positivamente, esa puede ser nuestra salvación. Por eso es el papel de ustedes, que sí la saben usar, que sí están metidos en ellos, y que si avientan un TikTok viral sobre un rollo importante de naturaleza, le va a llegar a miles, mientras que para que yo pueda llegarle a miles sin esos instrumentos, tengo que dar 500 conferencias de 500 personas cada una, y no es posible. Entonces, esa es la suma de la fuerza que podemos hacer, la gente que tiene la experiencia, que ya tiene conocimiento, los que se están formando y los que tienen las capacidades de comunicación, que son ustedes, para ir ajustando la información falsa, para ir poniendo la información correcta, pero todo está a las edades determinadas. Si ustedes no utilizan redes o no utilizan celular o no utilizan tablets, pues están fuera del planeta, están aislados, pero que eso lo tenga un niño, no va a saber cómo. Ustedes lo tienen y lo utilizan de manera positiva, y son mecanismos de transformación muy profundos, ¿no? Claro, sí siento yo que ya es un tema muy complejo, por esto de que no solamente es el ámbito natural, ambiental, sino que ya se interponen muchos otros aspectos como sociales, económicos y culturales, y que muchas veces la problemática del celular en los niños es debido a sus padres que tienen problemas económicos o que tienen que estar trabajando, y muchas veces no tienen como el tiempo de ponerle esta atención que necesitan los niños, precisamente por el trabajo y la economía que tienen. Tienes razón, pero para eso está el Estado también, para proteger a las infancias.
Entonces, no te saquen de la escuela a la 1, ¿no? Y que el papá o la mamá tenga que dejar de trabajar, y entonces le toca a la abuelita o lo que sea. O sea, está mal armado ahí el sistema educativo, un sistema educativo que le dé oportunidades lúdicas a los chicos que puedan estar y además reforzando su alimentación. Cuesta, claro que cuesta, pero más costó el Tren Maya. Entonces es todo donde se coloca, cómo se coloca. Pues las infancias necesitan mucha más atención, porque también, y por eso quise poner el ejemplo del restaurante de los 500 pesos por persona al restaurante, a la fondita de 30 o 20 pesos por persona, porque ahí está todo el mundo metido. También es mucho de, ya niño, ya deja de molestar, ¿no? Ya yo estoy muy cansada, yo estoy muy cansado, entretente con lo que sea. Y entonces le sueltas y le enchufas una tablet o un celular a un niño a esas edades y ya no te molesta. Y eso sí está complicado, ¿no? Entonces, es un asunto, por supuesto, de los padres que trabajan y no pueden estar atendiendo por igual, pero también el Estado, que no está cumpliendo con una responsabilidad de garantizar que los padres que trabajen, porque tenemos derecho las mujeres a trabajar, no implique que nuestros hijos entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Porque ese dilema es el que es un dilema falso. Si yo escogí trabajar, ¿es a costa de mi hija? No. ¿Cómo le voy a hacer? Si tengo recursos, pues yo lo pude resolver. Si no tengo recursos, el Estado te tiene que apoyar a resolverlo. Y tiene que ser sitios seguros y sitios... Pero pues bueno, si sales de la escuela y te van a soltar una tacha, pues sí, te aterras, ¿no? Sí. Ya nos salimos del tema un poco. Ya nos salimos un poquito del tema. Y voy a tener que cortar en 3 minutitos. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, simplemente, doctora, pues, antes que nada, muchísimas gracias por habernos prestado un poco de su tiempo. De verdad lo valoramos muchísimo. Y seguramente las personas que van a ver pues esta entrevista también lo van a valorar. Para mí lo que me da esperanza es que cuando uno se compromete en la defensa del medio ambiente, puede haber resultados positivos. Hay muchos jóvenes que se están involucrando y estoy convencida de que esa es la fuerza que puede hacer el cambio. Entonces vale la pena todos los esfuerzos porque necesitamos un planeta saludable para tener una población humana saludable. Excelente. Muy bellas palabras. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Gracias. Muchísimas es gracias. un gusto. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, mucho éxito, ¿eh? Gracias. Un gusto, doctora Julia. Adiós. Tenga un bonito día. Igual ustedes. Adiós. Hasta luego.